Hola, tío. Hola. Hola Nayaret, ¿cómo estáis? Hola, tío. ¿Bien y usted? Bien, igual. Estamos esperando que se conecten. Voy a ir a buscar mi libro y mi cuaderno. Eso, muy bien, porque hoy día lo vamos a ocupar harto. Ya. Vamos a partir por escribir el tema de la clase de hoy. Hola, tío. Hola Alexis. Hoy está el tema de la clase y la asistencia. Pueden escribir ya su nombre para quedar registrado en la asistencia. Alexis. Alexis, ¿cuál es tu primer nombre, Nicolás o Alexis? Vaya. Mati, tu nombre entero, ¿cómo escribís Mati nomás? Ahí sí. Bueno, algunas cositas antes de empezar la clase, por mientras llegan los demás. El día 25 o 26 de octubre se va a entregar un informe de notas, ¿ya? Y ese informe de notas que yo le avisé hace tiempo a su apoderado, va a considerar las notas que ustedes envíen hasta aproximadamente el 15 de octubre. Entonces, si usted tiene trabajos que está por terminar y que no ha enviado, si usted tiene trabajos que están por terminar y que no ha enviado, les recomiendo que los envíen antes del 15 de octubre para que tengan por lo menos las notas que ya han hecho, ¿ya? Por lo menos que tengan una nota por ramo sería lo ideal. Si ya tienen todos los trabajos, excelente, los felicito. Pero si no han enviado nada, es el tiempo para por lo menos tener una nota por asignatura, ¿ya? Así que les recomiendo que de aquí al viernes envíen los trabajos que tienen pendientes para enviar por lo menos uno por asignatura, para que no les aparezca ahí que está vacío y que no han hecho nada, ¿ya? Así que esa es la recomendación. El Mati Celedón dice que no puede entrar, o ya entró. Ustedes entraron con el link que está en el grupo, ¿cierto? Sí, ese es el link de siempre, ¿ya? Ese es el link de siempre, no ha cambiado. Porque Matías Celedón dice que no puede entrar. Vamos a ver que ya haya entrado. No ha entrado todavía. Vamos a esperar un minutito a ver quién más entra y comenzamos inmediatamente.
Ya, chicos, comencemos. Bueno, el tema de hoy es Roma. ¿Ya? Terminamos de ver la materia de Grecia, terminamos con la cultura, con eh, sociales, la democracia. Solamente me queda como explicar algo de Grecia para que ustedes puedan compararlo con Roma. ¿Ya? Es algo un poco complejo de explicar, así que necesito que pongan mucha atención. ¿Ya? Voy a borrar la pizarra porque tengo la clase. A eso tenemos que llegar hoy día. Esa es la clase del séptimo A, la clase que hice recién. ¿Ya? Está toda desordenada, así que no se asusten. Cuando uno lo va explicando, se entiende. Primero, chicos, necesito que vayan, tengan su libro a mano. Vamos a borrar toda la pizarra. Ya, ahí está. Pongan mucha atención porque esta es la parte difícil de la clase. Vamos a partir por lo más difícil al tiro. Hola, tío. ¿Cómo? Hola, tío. No se Hola, me ¿pudiste? funcionó. Ahí está. Ya. Miren, tengo colores. Ustedes son jóvenes, pero antes esto era muy común, una cajita con tiza. Tengo colores. Ustedes me dicen cuál les gusta. Tengo naranjo. No, este es rosado, perdón. Rosado. Tengo amarillo. Tengo verde. ¿Qué color les gusta a ustedes? ¿Y Tengo... tiene color blanco? No, no tengo. El único que no tengo es blanco. ¿Sabes qué? No, No había. porque hubiera sido color clásico, que siempre Sí, usaban en la escuela. pero ¿sabes qué? No había en la librería. Yo las compré en la librería Atenea, A mí me acá gusta el al lado azul. del Torito. Tengo azul y tengo celeste, que no es lo mismo. Se nota poco la diferencia, pero no es lo mismo. Tengo Sí, morado. sí, a mí me pasa lo mismo. Yo igual tengo tiza. Se nota poco la diferencia. El rojo, tengo rojo también, que se ve súper poco. Que se parece más rosado que rojo. Algunos. Sí, y tengo verde, verde oscuro y verde claro. Y tengo el que no ocupo nunca, que es café, porque no se nota nada. Así que ustedes me dicen, ¿qué color les gusta? No te escucho, Nayaret, si no prende el micrófono. No sé, yo decía que a mí me gusta el celeste. Ya, tengo un celeste aquí. Este es celeste. Ya. Joaquín, ¿qué color te gusta? El verde puede ser, sí. El verde. Ya. El verde para el Joaquín. Tengo aquí al Matías Zócar. Matías Zócar, ¿qué color te gusta? A mí también me gusta ese. Bueno, voy a ocupar entonces también el rosado, el amarillo. Hola, Mati. Y el naranjo. ¿Les parece? Que son como los colores que más se ven. Ya. Chicos, como les dije, esta es la parte difícil de la clase, así que necesito que pongan mucha atención. Primero, para empezar a hablar de Roma, necesitamos hablar una última cosita de Grecia, para que ustedes puedan comparar los griegos con los romanos. Esto porque yo no lo alcancé a enseñar esto la semana pasada, por eso nos quedó esto pendiente. Bueno, con amarillo, para que se note mucho. Grecia. En Grecia, niños,
las sociedades, la sociedad griega distinguía que habían dos mundos distintos. Y que los humanos nos movemos en estos dos mundos distintos que están, que nosotros, o sea, no es que sean mundos distintos, sino que son dos tipos de leyes distintas. Las leyes del hogar, lo que en griego se dice oikos. Oikos es la palabra griega para decir hogar. Algunos al tiro se habrán acordado del yogur Oikos, ¿cierto? Que le hacen harto comercial. Y por otro lado está la polis. La polis, que es la palabra griega para decir ciudad. ¿Ya? De la palabra polis viene la palabra política. ¿Por qué? Porque la política es la vida en la ciudad. Bueno, en estos dos mundos paralelos en los cuales nos desarrollamos, no tan solo los griegos, sino que todos los humanos, ya sea dentro de nuestra casa o fuera de ella, los griegos reconocían que los humanos nos comportamos distinto dentro de nuestra casa y con los amigos o con los vecinos en la ciudad. Y estas dos realidades tienen también distintas leyes. En el hogar, quien manda en el hogar, ellos distinguían que era el papá, el padre. ¿Ya? El papá es el que manda en la casa, según los griegos, y según esos hogares, ¿cierto? Nosotros todos sabemos que en las casas mandan las mamás, ¿cierto? Pero... Y si no le hacemos caso. pero siempre está como la amenaza del padre. No sé si en algunos casos dicen, pero le voy a decir a tu papá. Y ahí como que la cosa se pone seria, ¿cierto? Bueno. Porque el papá es diferente que la mamá. Claro, pero generalmente en Grecia lo que comandaba la casa era la autoridad del padre. Entonces el padre ejercía su autoridad. Y la forma de ejercer la autoridad podía ser también, y la mayoría de las veces lo era, a través de la violencia. ¿Verdad? Pero con un fin: suplir las necesidades biológicas. Las necesidades biológicas, niños, son aquellas que nos permiten seguir viviendo: comer, respirar, dormir, tomar agua, reproducirnos como especie. Las necesidades biológicas son esas, ¿ya? Las necesidades biológicas son las mismas en todos los animales. Todos los animales para vivir necesitan suplir sus necesidades biológicas. Entonces, dentro de la casa, los humanos no somos muy distintos a los otros animales. Nayera, recuerda activar tu micrófono para hablar. Nadie no está diciendo nada. Bien. Continuamos entonces. Entonces, dentro del hogar, los griegos justificaban la violencia en función de suplir las necesidades biológicas. Es decir, el papá le podría pegar al cabro chico si el cabro chico no se come la comida. Así en palabras sencillas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hogar es una organización social para suplir las necesidades biológicas, ¿ya? Para mantenerse, para reproducirse. En cambio, en la polis, no. La autoridad del padre en realidad se transforma en libertad en la polis, en la ciudad. ¿Ya? La libertad es lo más importante, no la autoridad.
la libertad. En vez de violencia, los humanos en la esfera de la ciudad, en la esfera de la polis, se van a entender a través del lenguaje. Y en vez de suplir solamente sus necesidades biológicas, van a construir la democracia. ¿Ya? Entonces, los griegos distinguen que existe un hogar donde hay unas leyes que tienen que ver con la violencia y que son hechas para suplir necesidades. Y ahí reina la autoridad, ¿ya? El decir, yo opino, yo digo esto y esto lo que digo es verdad porque es la autoridad del padre. En cambio, en la ciudad, en la política, cuando los griegos se juntaban con los otros griegos para hablar de las Olimpiadas o para hacer un puente o para discutir de política o para hacer, tomar acuerdos, no ocupaban la violencia, ocupaban el lenguaje, hablar, entenderse con palabras, ¿ya? Gracias a ello, ellos podían vivir en democracia, es decir, con la participación del pueblo en la toma de las decisiones. Y esto era para vivir en libertad, ¿ya? ¿Y qué significa la libertad para los griegos? Algo muy bonito. La libertad para los griegos, lo voy a anotar acá abajo, significa no gobernar ni ser gobernado. En el fondo, mandarse solo. Esa es la libertad para los griegos. Pero para que usted se mande solo, tiene que tener ciertos requisitos, poder formar parte de la democracia. Estos requisitos, chicos, que te llevaban desde participar en el hogar a participar en la polis, en la política, es decir, en la democracia, es la educación, es decir, la pedagogía. No me alcanza la palabra. Pedagogía. ¿Ya? Educarse. Tener sus necesidades básicas cubiertas y educarse. De esa manera los griegos participaron en la democracia. ¿Alguien quiere hablar para ver si se escucha recortado? Tío, ¿qué dice abajo de necesidad? Biológicas. Entonces, los griegos tenían que cumplir ciertas características para formar parte de la democracia, para llegar a ser ciudadanos. Y estos estaban dados por una enseñanza pedagógica, ¿ya? Y esto era una educación en ciertas virtudes que tenían que tener. Tío, Dígame. ¿y qué siglo era ese? Estamos hablando del siglo V a.C. Uy. Voy a notar acá. Siglo V a.C., que es el periodo clásico de los griegos, ¿ya? Ellos se educaban a través de historias. Los más antiguos le contaban historias de sus héroes para educarlos, para que ellos aprendieran cómo tenían que ser en la vida. Entonces, ¿cuáles eran las cosas más importantes que ellos tenían que tener como persona? Primero, fuerza. ¿Y quién representaba esa fuerza en las historias de los griegos? Es Aquiles, ¿ya? Este héroe griego de la Ilíada. También tenían que tener otro valor que se llama justicia. Y el que representaba ese valor era Héctor, otro héroe de la Ilíada. Tenían que tener otro valor que se llamaba la templanza o el temple, ¿ya?
Y el que representaba eso era Agamenón. Estoy hablando de héroes griegos. Y la más importante de ella, y ustedes yo creo que ya lo saben, es la inteligencia. La inteligencia. ¿Y cuál era el héroe griego que representaba la inteligencia? Ulises. Y Ulises era el héroe griego más importante porque no tan solo era inteligente, sino que también era justo, tenía fuerza y tenía temple. Temple es que no te tirite la mano cuando tienes que tomar una decisión. Tenés como fuerza, pero fuerza mental. A eso se refiere. Entonces, a los niños griegos, cuando les educaban, les contaban historias para que ellos tuvieran estas virtudes y pudieran participar con esas virtudes en la política. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podían tomar buenas decisiones si eran personas justas, fuertes, inteligentes y fuertes también de espíritu. ¿Ya? Así ellos podían llegar a la libertad, no gobernar ni ser gobernado. ¿Ya? Voy a borrar esta parte de abajo solamente para que me alcance el otro esquema. Así que eso escríbanlo rápido. Que es el concepto de libertad. No gobernar ni ser gobernado. Bueno. Entonces, si entendemos, los griegos tenían una forma de organizarse donde se distinguen que hay leyes distintas para la ciudad y para la casa. Y en la casa, ellos justifican todo con tal de suplir sus necesidades. ¿Ya? En el hogar ellos pueden golpear a su señora, golpear a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que son las necesidades biológicas. Y el objetivo de la casa era preparar a niños, preparar a jóvenes, para que pudieran participar en la ciudad, para que pudieran participar en la democracia. ¿Ya? Entonces así, los jóvenes llegaban a ser adultos y eran personas que podían votar leyes, podían saber lo que es bueno y lo que es malo, principalmente. Bueno, así funcionaba Grecia, en el fondo como un círculo. Todos podían ser representantes, todos podían votar leyes, la opinión de todos valía por igual. Wolf, estamos en clase, me gustaría que te concentraras un poquito. En el fondo existía una representación, una participación de las personas en la política, donde todos, si eran capaces de tener esas virtudes, podían ser parte de la vida política de la democracia. ¿Ya? Excepto las mujeres y excepto los esclavos. ¿Ya? Algunas mujeres igual podían participar en la política, pero para eso tenían que ser ellas las jefas de hogar. ¿Alguien iba a comentar algo, a preguntar algo? Tío, ¿qué dice debajo de justicia? Justicia. Abajo de justicia dice Héctor. Héctor. Héctor, que son héroes de la Ilíada y de la Odisea. Son libros de Homero. ¿Verdad? Que ustedes van a ver o ya vieron el lenguaje. Bueno, eso es Grecia, chicos. Y eso es lo último que tenía que contarles de Grecia. En cambio, los romanos no se organizan como un círculo. O sea, no todos pueden participar. Con los romanos aparecen las sociedades que se parecen más a un triángulo que a un círculo. Un triángulo. ¿Ya? ¿Por qué un triángulo se dibuja para Roma? Voy a anotar aquí. Roma. Porque van a haber personas que tienen derechos y esas personas se van a llamar patricios. ¿Ya? Estas personas van a ser las personas más importantes de la sociedad, los patricios. ¿Por qué? Porque se supone que ellos fundaron Roma. Y ellos son los pater families. Pater significa padre
y family significa familia, de las familias más importantes de Roma. Estas familias más importantes van a ser los que son dueños del patrimonio. Y todas aquellas palabras que derivan de la palabra pater, que significa padre. Van a ser los que tienen patrimonio, van a ser los que son dueños de la patria. ¿Ya? La patria Roma tiene un patrimonio que es tierra, y los que son dueños de esa tierra son los jefes de las grandes familias. Y sobre todo, y lo más importante de esto, van a ser los únicos que tienen derechos. Tío, Dígame, ¿lo puedo hacer en otra hoja en grande? por supuesto. Ah, ya. Entonces, lo más importante de esto es que estos pater families, estos patricios, van a ser los que tienen derechos en la sociedad. ¿Ya? Son un grupo de hombres, todos, que son los padres de las grandes familias, y que son los que tienen derecho. ¿Por qué digo eso que tienen derecho? Porque va a haber una gran cantidad de población que se van a llamar los plebeyos. ¿Ya? Y estos plebeyos son campesinos, artesanos, y a diferencia de los patricios, los plebeyos no tienen derecho. Eso no significa que vayan a ser pobres, pero sí significa que no pueden tener propiedades. Es decir, una persona que no tiene derecho no puede tener un terreno, no puede tener una casa sin que otro se la pueda quitar. ¿Por qué? Porque si usted no tiene derechos y viene un patricio y le quita algo, ¿cómo le va a reclamar al patricio, oiga, eso es mío? Usted no tiene derecho a tener cosas tampoco. Los plebeyos van a ser gran parte de la sociedad romana. Y durante toda la historia de Roma van a luchar por tener derechos. En cambio, los patricios, durante toda la historia de Roma, van a luchar porque ellos sean los únicos que tienen derechos. Y abajo de ellos, derecho y además sometidos por los otros, van a estar los esclavos, que son parte de todas estas sociedades. En Egipto, en Roma, en Grecia, existieron esclavos. ¿Ya? Justificados por ellos mismos como personas que no tienen ni siquiera alma. Esto no tienen derecho, pero esto ni siquiera eran reconocidos como seres humanos. Diga. Tío, ¿podría correr la cámara un poco más al lado derecho? Es que no. Ahí. No, al lado derecho. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? No, no veo. No, ¿Ahí? un poco más. Sí. ¿Ahí? ¿Ahí, Sí. Antonia? Sí. Ahí. Si lo pongo un poquito más atrás, se ve mejor. ¿Ahí está bien? Ya. Sí, gracias, tío. De nada. Entonces, niños, si se dan cuenta, hay tres tipos de personas en Roma. Los patricios, que son los que son privilegiados por la sociedad. Los plebeyos, que no tienen derechos, pero tampoco son esclavos. ¿Ya? O sea, son personas libres, pero sin derecho. Y los esclavos, que no solo no tienen derechos, sino que ni siquiera se les reconoce como humanos. ¿Ya? Se les considera igual o peor que los animales. ¿Correcto? Ya. Estos chicos se los conté antes de empezar a revisar el libro, porque no aparece en el libro, y me parece que es fundamental para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre Grecia y Roma. Después, cuando haga el mapa y vemos un poquito de la historia de Roma, les voy a poner en práctica esto, para que entiendan cuál es la diferencia entre estos dos pueblos. ¿Listo?
Me voy a ir a otro lado de la pizarra ahora para dibujarles un mapa. Por mientras, ustedes vayan a la página 88 del libro. Página 88 del libro. ¿Listo? Ya, algo así era Roma. ¿Ya? Ahí está Roma. Ya lo voy a marcar un poco mejor. Un poco más verso. Mientras, ¿qué dice la página 88? ¿Qué, ¿tengo algún voluntario o voluntaria que quiera leer? ¿Qué página? Dale. Página 88 desde el principio. ¿Qué es lo que dice? Espérame, profe. Ah, olvídalo, confundí el libro de historia con el libro de lenguaje. Tendría que Ay, buscarlo, espérame. El que dice Antigua Roma, sí, donde dice Antigua Roma. Listo. ¿Qué página? Página 88. ¿Toda la página 88? Del principio. Antigua Roma. ¿Cuáles fueron las creaciones más destacadas e influyentes de la civilización romana? La ciudad de Roma pasó de ser un pequeño poblado a ser la capital de uno de los imperios más extensos y poderosos de la antigüedad, con lo cual ejerció una significativa y duradera influencia sobre los pueblos conquistados. En sus 12 siglos de historia, la civilización romana tuvo un elevado espíritu práctico y organizativo. No sé si lo leí bien. Y desarrolló innumerables creaciones. Fue pionera en muchos ámbitos y gran parte de su legado político y cultural se mantiene vigente en la actualidad. La instauración de la República como sistema de gobierno y la noción de derecho que los romanos desarrollan sigue siendo la base de la política de los estados modernos occidentales. Ya. Entonces, están diciendo que los romanos son muy importantes porque tenemos mucho de ellos hasta nuestros días. Por ejemplo, la idea de república. La república es el segundo periodo de la historia de Roma. ¿Ya? El primero es la monarquía, luego la república. Y luego el imperio. Durante estas clases vamos a ir recorriendo la historia de Roma hasta llegar al imperio y finalmente cuando se acaba el imperio. ¿Ya? Pero tuvieron estos tres periodos de la historia. República, monarquía, república e imperio. ¿Ya? Bueno, también se nombró que Roma era un pueblito que queda acá, en la península itálica. Esto es, lo pueden encontrar en el mapa, en el mar Mediterráneo. Es una península que tiene una forma así como de bota, y que queda al ladito de Grecia. Grecia estaba acá al lado, chicos. Vamos a anotar acá. Grecia. Esto era Grecia, ¿cierto?
Bueno, Grecia, en su máxima expansión territorial, llegó a conquistar otros territorios. Ellos establecían colonias. Los espartanos, los atenienses, fundaron ciudades también en Italia. Y esta parte de acá abajo fue habitada por griegos durante mucho tiempo. Al igual que esta isla de acá, que se llama Sicilia. Sicilia, ¿ya? No Cecilia, Sicilia. ¿Ya? En esta parte de acá abajo, los griegos fundaron ciudades. Y vivieron durante mucho tiempo los griegos en esta parte, en lo que se llamó la Magna Grecia. Es decir, Grecia como ampliada. ¿Ya? De hecho, entre espartanos ¿Tío? y griegos tuvieron guerras por la isla de Sicilia también. Diga. ¿Se dibuja el pequeño botita? No sé. ¿Se dibuja eso? Claro, lo estoy ¿El mapa? dibujando. Sí, vayan dibujando las ¿Se cositas de la dibuja? pizarra, porque vamos a ir como complementando la información con la pizarra. Dibujos. Ah, ya. Sí, usted sabe que hay niños que aprenden también de esa manera, viendo las cosas. Yo era de esos niños, aprendía viendo. Entonces, los griegos tenían acá, ¿ya? Algunas ciudades fundadas. Y acá, en Roma, un pueblo que se llama los latinos, ¿ya? Lo voy a anotar acá, bajito entre paréntesis, latinos, fundaron esta ciudad que se llama Roma, ¿ya? Y acá hay una serie de mitos, ¿ya? El mito más conocido sobre la historia de Roma es su fundación, ¿ya? Lo voy a anotar acá donde está la monarquía, porque pertenece a ese periodo. Fundada por Rómulo y Remo, que eran dos hermanos gemelos que fueron abandonados al nacer y que supuestamente los crió una loba. Y esta loba los amamantó. De hecho, ahí estoy yo, de la leche de la loba habría salpicado leche hacia el cielo y eso habría hecho las estrellas de la Vía Láctea. Por eso ese nombre de lácteo, como de leche. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Bueno, se dice que el origen, bueno, es la leyenda que tenían los romanos, es de la leche de la loba que amamantó a estos dos huérfanos. Estos dos huérfanos crecieron y se distribuyeron por esta ciudad que se llama Roma. ¿Ya? Roma es una ciudad que tiene, hasta hoy día, porque los pueblos pueden cambiar, la historia puede cambiar, pero lo que no cambia muy seguido es la geografía. Entonces sigue teniendo 7 colinas y 2 ríos. Y 2 ríos que corren por ella, que es el río Tíber y el río Po. ¿Ya? El río Tíber, lo voy a anotar acá, Tíber y el río Po. Son los 2 ríos que conforman la ciudad de Roma, junto con sus 7 colinas. Entonces Rómulo y Remo fundaron esta ciudad ahí. Acá hay muchas historias que contar, pero no se las puedo contar todas. Pero Rómulo y Remo pelearon. Fundaron la ciudad y pelearon. Y perdió Remo y quedó vivo Rómulo. ¿Ya? Entonces, acá se fundó la ciudad y se empezó a fundar con muchos forajidos que venían como arrancando de alguna guerra, que venían arrancando como de habían cometido algún delito, o sea, en realidad personas no muy buenas. Empezaron a conformar este nuevo poblado, ¿ya? Entonces, Rómulo tenía la ciudad, tenía agua,
tenía hombres, pero no tenía mujeres. ¿Ya? Al ladito vivía un pueblo vecino de los romanos que se llamaban los sabinos. ¿Ya? Entonces los romanos dijeron, ¿cómo solucionamos esto? Y a uno se le ocurrió una idea. Fueron e invitaron a los sabinos a una fiesta, a un carrete, a tomar copete, a comer carne. Y les dijo, no, vayan todos nomás. Ya, pues entraron toda la fiesta y les dijeron, ya, necesitamos que los hombres salgan un poco de acá porque los vamos a invitar a una cuestión exclusiva acá en un salón que tenemos aquí al lado. Los hombres fueron para allá y lo que hicieron los romanos es que los encerraron y los mataron, a gran parte de ellos. Y les robaron las mujeres. ¿Ya? Malos, 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 ¿cierto, Nayere? Entonces, a ese hecho se le llamó, aquí lo voy a anotar, y voy a borrar esto de educación ya. Se le llamó rapto de Sabinas, porque se robaron todas las mujeres del pueblo de Sabinos. Bueno, los sabinos quedaron enojados, pues después le fueron a intentar recuperar sus mujeres, pero no pudieron. ¿Ya? Y al final, estoy escribiendo ahí lo que decía, los romanos, este hecho queda en la historia como uno de los grandes robos y las grandes crueldades que ellos cometieron. ¿Ya? En internet ustedes pueden buscar este hecho con más detalle y les van a aparecer unas pinturas de la época, unos cuadros de relieve que cuentan cómo los romanos se hicieron de mujeres. Nayaret, tienes la palabra. Suba un poquito la cámara, que no se ve lo que había escrito. Ahí. Ahora sí, gracias. Rapto de Sabinas, ¿ya? Entonces, Rapto de Sabinas. ¿se acuerdan que las primeras historias que les contamos de los griegos daban cuenta de la inteligencia de los griegos como uno de sus virtudes, uno de sus valores? Por el contrario, las dos historias que les he contado de los romanos, una de un hermano que mata al otro y otra del robo de mujeres, dan cuenta de una sociedad que considera la violencia como forma de resolver sus problemas. Entonces, si se dan cuenta, nosotros habíamos hablado de la historia de Grecia, cómo los griegos tenían considerado la inteligencia como uno de sus valores más importantes. En cambio, en Roma, lo que vemos es que es la violencia, es decir, como si los paterfamilies consideraran que Roma es su hogar y que pueden solucionar sus problemas a través de la violencia. Dejen tomar un sorbito de agua. Esa es la gran diferencia entre la sociedad griega y la sociedad romana. Sus valores, sus virtudes. ¿Ya? Bueno, eso no sale en el libro, así que por eso necesitaba contárselo así. Continuemos ahora leyendo el libro. Bueno, la página 81. La que dice la mayor parte de la primera romana. Sí, hay dos textos, ¿cierto? El A y el B y una pregunta abajo que dice, Sí. ¿qué tipos de gobiernos? Sí. ¿Ya? ¿Antonio me va a ayudar con la lectura? Sí. Muy bien. Mira, la pregunta que sale abajo dice, ¿qué tipos de gobierno aparecen en los textos? ¿Cierto? Sí. Les adelanto al tiro la respuesta. La respuesta que ustedes van a encontrar ahí son estos tres tipos de gobierno: monarquía, república e imperio. ¿Ya? Traten, cuando leamos el texto A y el texto B, de darnos cuenta cuando nos hablan de república y cuando nos hablan de las otras formas.
Margaret, comienza a leer. La mayor parte de los primeros romanos eran agricultores, pero su localización les permitió controlar el río, establecer un mercado y defenderse en caso de ataque. La pequeña comunidad pronto fue estable y próspera. Roma pasó los primeros de 250 años como otro más de los pequeños reinos de Italia. Aunque los romanos posteriores atribuyeron a los reyes el establecimiento de los fundamentos políticos y sociales de la ciudad, también creían que los reyes eran un anatema. Terminó abruptamente ¿Sí? cuando un grupo de senadores expulsaron al último rey y sustituyeron la monarquía por una república. Correcto, entonces están hablando de que en un principio ellos se gobernaban por reyes, ¿ya? Que la monarquía, chicos, significa que gobernaban reyes, ¿ya? Y estos reyes eran de otro pueblo, eran reyes etruscos. ¿Por qué? Porque los romanos empezaron a establecer alianzas con los otros pueblos. Entonces acá en el norte vivían los etruscos. Los romanos empezaron a expandir hacia el norte primero, ¿ya? Hacia el norte. Y ahí encontraron un aliado, los etruscos. Y los etruscos gobernaron a estos pueblos, que ya eran los sabinos, más los latinos, más los etruscos. Se iban conformando un pueblo que tenía distintas naciones en el fondo, como distintos orígenes. Y ellos se expandieron hacia el norte hasta las cordilleras que se llaman, hasta una cordillera que se llaman los Alpes. Los Alpes funcionan así como una barrera natural que tenían los romanos para defenderse de los otros pueblos que podían invadirlos, porque cerraban como el paso hacia su península. Y ellos, estos reyes etruscos, empezaron a gobernar mal, y los romanos decidieron copiarle un poquito a los griegos, ¿ya? Y establecer una república. Es decir, con representantes electos. ¿Ya? Ahí ellos conformaron lo que se llamó el Senado. ¿Se acuerda que hablamos de Esparta y que los romanos le copiaban algunas cosas a los espartanos? Una de las cosas que les copiaron fue eso, el Senado. ¿Ya? Lo que en Esparta se llamaba la Jerusia. Para los romanos va a ser el Senado, que es este consejo de ancianos que gobierna la sociedad. ¿Ya? Entonces ellos le copiaron a los griegos, pero no le copiaron a los atenienses, le copiaron a los espartanos. Entonces es un poquito así democrático. ¿Ya? ¿Qué dice al lado en el texto B? Margaret, sigue leyendo tú, por favor. Ok. La guerra desempeñó un papel clave en la historia de Roma. Los romanos liberaron numerosas guerras y gracias a ellas conquistaron un imperio que se extendía desde el Atlántico hasta el Éufrates y desde el desierto de Sahara al norte de Gran Bretaña. Todavía más sorprendente es su longevidad. ¿Sí? Ningún imperio ha perdurado tanto como el Imperio Romano. Es discutible si algún otro ha tenido un impacto tan poderoso en la historia posterior. Los romanos eran belicosos y agresivos, pero eso no hace falta ni decirlo, por los imperios no se crean ni se mantienen sin violencia. Los romanos tuvieron un gran éxito, algo que en sí mismo sugiere que la guerra se les daba muy bien y eran muy hábiles a la hora de ejercer el dominio político. Ningún otro imperio
ha igualado el talento de Roma para absorber a otros pueblos. Entonces, muchas gracias. En este otro texto están hablando de esta época, del imperio, y que se diferencia, ahí ven, ¿cierto? Porque uno podría pensar, el imperio y la monarquía es lo mismo, porque gobierna una pura persona, el emperador, ¿cierto? En la monarquía gobiernan los reyes, pero la diferencia está en la extensión territorial que tiene un imperio. Los romanos lograron conquistar toda Europa, por lo menos, ¿ya? El norte de África, todo eso era su territorio, su imperio. Entonces, la pregunta de abajo dice, ¿qué tipos de gobiernos son mencionados en los textos? Monarquía, república, imperio. Eso lo pueden escribir al tiro para que vayan avanzando en su tarea, ¿ya? Monarquía, república, imperio. ¿Qué sabemos de estas formas de gobierno? Que la monarquía se gobierna por reyes, que la república es un poquitito democrática, porque tiene representantes, y que el imperio, al igual que la monarquía, se gobierna por una persona, pero que se diferencia porque es más amplio, porque tiene una extensión mayor. Entonces, como tiene una extensión mayor, también tiene otras organizaciones. O sea, se gobierna por provincias, hay gobernadores regionales o provinciales que se llaman cónsul, hay embajadores que visitan a otros países, ¿ya? Es más complejo que una monarquía, porque tiene más tierra, ¿ya? Entonces, eso, chicos, lo podrían anotar ustedes en la pregunta 1 de la página 88, ¿ya? Para que vamos avanzando al tiro en las respuestas de esa tarea. ¿Correcto? Sí, tío. Bien. Nos queda un ratito para comentar las preguntas de la página 91. Vayan a la página 91. Entre la página 90 y 91 les mencionan características geográficas de Grecia, perdón, de Roma, ¿cierto? Y después yo les pido que contesten la 1 y la 3, que dice, ¿cuáles eran las principales características geográficas del entorno habitado por los romanos? Y la 3, ¿cómo influyó el entorno en el poder alcanzado y en la cultura de la civilización romana? Bueno, veamos. Primero sale el mapa, ¿cierto? Y aparecen algunas cositas del mar Mediterráneo. ¿Ya? Ahí aparece un mapa, un poco similar a lo que les dibujé yo, no es exacto lo que les dibujé yo, pero ya aparecen algunas cosas que lo hemos comentado. Por ejemplo, con el color verde en el mapa aparecen las ciudades que eran parte de Grecia. Y con el color rojo, con los puntitos rojos, aparecen las ciudades que eran propiedad y que eran parte de otro pueblo, que eran los fenicios. ¿Ya? Esta isla de acá y algunas ciudades de por aquí, con el color rojo, lo voy a notar acá, están las ciudades de los fenicios. Esto va a ser importante porque después los fenicios van a tener guerra también con los romanos. Y en color azul, los griegos. La primera guerra que tienen los romanos es con los griegos y después con los fenicios. Y logran expulsar a los fenicios de este territorio que empieza a transformarse en el territorio de los romanos. ¿Ya? ¿Qué características geográficas tiene el territorio romano? De partida tiene una cordillera. Esta de arriba que se llaman los Alpes, que protegen a los romanos. Pero por el centro tiene otra cordillera, que se llaman los Pirineos. Lo pueden notar acá. Los Pirineos, que dividen la isla. La isla está rodeada por dos mares. Este de acá se llama el mar Adriático, en honor a un emperador que se llamó Adriano. Y este de acá se llama el mar Tirreno.
Y ahí sí que no tengo idea por qué se llama así. Probablemente porque los espartanos anduvieron por ahí, porque los espartanos fundaban ciudades con la palabra tirreno, terrano, ¿ya? Bueno, al ladito del mapa aparecen algunas características. Dice, territorio, la península itálica tiene dos ríos que se llaman el Tíber y el Po, que son estos que yo les puse que están al lado de Roma. Recursos naturales, buenas condiciones climáticas, de suelo, de relieve que permitieron la agricultura. En Roma, en toda la península itálica, la tierra es muy buena para sembrar. Les crece de todo, ¿ya? Aparte, dicen, en el subsuelo hay yacimientos de hierro, cobre, plomo y bronce. Estoy leyendo los cuadritos que están al lado del mapa, ¿ya? Y, bueno, eso. Quedaban en el centro del mar Mediterráneo, rodeado por estos dos mares, ¿ya? El mar Adriático y el mar Tirreno. Tenían una cordillera en medio que eran los Pirineos. Esas son las características geográficas. Abajito, en la letra B, hay una foto del río Tíber, como es actualmente, ¿ya? Entonces ustedes pueden considerar algunas cosas que les pueden haber servido para ellos de su geografía. Por ejemplo, tener ese escudo de protección, que eran los Alpes. Por ejemplo, tener un buen clima para desarrollar una buena agricultura. Tener ríos como el Tíber y el Po para aportar agua a sus siembras. Estar rodeados de mar les daba la ventaja de poder navegar por todo el mar Mediterráneo. Y con islas que fueron conquistando con el tiempo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que dar su opinión a partir de lo que puedan leer en los textos también C y D, que aparecen abajito de la imagen del río Tíber. ¿Ya? Joaquín, ¿me puedes leer el texto C? Ya. Situada en el extremo occidental de una extensa meseta, denominada en el este por los montes albanos, Roma parece haber sido primeramente una especie de puesto de avanzada, un tentáculo lanzado hacia el oeste. Por los latinos establecidos en las alturas de Alba, los colonos latinos se habían naturalmente instalado en un lugar fuerte, habían escogido las colinas de Roma futura, que se elevaba en medio de un intricado dédalo de pantanos protegidos por rivers de aguas rápidas y profundas, frecuentemente desbordadas de sus orillas. Dos de estas colinas les parecieron muy particularmente propicias: el Capitolino y el Palatino, abruptos por todos sus lados y unidos únicamente al resto del país por una calzada natural muy estrecha. Roma ocupó el único punto donde en un valle bajo el río es difícilmente franqueable. Entonces voy a hacer como un acercamiento de la ciudad de Roma acá. Esta ciudad estaba llena de montes, ¿ya? Montecitos así como en los que tú nombraste, Joaquín, el Capitolino y el Palatino, ¿cierto? ¿Así se llaman? Sí. ¿Ya? Son distintas colinas, así. Y por el medio pasa un río, que es el río Tíber. ¿Ya? Y por acá pasa otro río, que es el río Po. Entonces ellos fundaron su ciudad acá, entre medio de las colinas, lo que los protegía naturalmente de los invasores o de otros pueblos que quisieran conquistarlos. ¿Ya? Es un territorio donde ellos van a empezar a construir sus templos, ¿cierto? ¿Ya? Ya vimos cómo son sus templos, bastante grandes, que van a copiar un poco el estilo griego, con las columnas, ¿cierto? Van a fundar también foros, ¿ya? Que son lugares donde ellos van a poder hacer grandes eventos, donde van a poder hablar, ¿ya?
Entonces ellos empiezan a fundar entre medio de estas colinas, la ciudad de Roma, ¿ya? Que tiene hasta hoy día mucho de esa evidencia arqueológica. No me quedó muy bonito, pero vamos a poder ver imágenes más adelante en las próximas clases de Roma, ¿ya? Ustedes también pueden ver por mientras también hay hartos videitos sobre, por ejemplo, este programa City Tour, que dan en Canal 13, donde sale Comparini y sale como un canoso con un bastón y que recorren ciudades. Ellos varias veces van a Roma, así que ahí hay harto también. Si ustedes pueden ver esos capítulos que están en YouTube, ponen City Tour, Canal 13, Roma, van a poder hacer un recorrido de estos lugares. Bueno, la geografía de Roma, si se dan cuenta, los favoreció bastante a los romanos y en parte explica por qué ellos llegaron a ser el pueblo importante que fueron en la historia. También hoy día aprendimos que la violencia era una forma normal para los romanos de resolver sus problemas, a diferencia de los griegos que trataban que la inteligencia fuera lo más importante para resolver sus problemas. También vimos que la historia de Roma tiene 3 periodos: la monarquía, la república y el imperio, y que son 3 formas distintas de gobierno. Eso es lo que tienen que responder en la página 88. Y en la página 91 vimos algunas características de la geografía de Roma. También yo les conté sobre cómo parte de lo que hoy día Roma era gobernado por Grecia y por fenicios, y que durante la monarquía y luego la república, los romanos expulsaron a estos pueblos y se fueron quedando no tan solo con toda la península itálica, sino que con toda Europa. ¿Ya? Por eso estamos aprendiendo de los romanos, porque lograron conquistar toda Europa. Chicos, chicas, eso sí es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a sacar una foto ahora a la pizarra y se las voy a enviar al grupo. Recuerden enviar sus trabajos pronto, porque tenemos que hacer un informe y la idea es que el informe incluya sus últimos trabajos. Y eso es todo lo que tengo para contarles hoy. Preguntas, dudas, reclamos, sugerencias, ideas. Yo no tengo ni una duda ni consulta. Yo quedé bien con los dibujos. ¿Le gustaron los dibujos? Sí. Y ahora voy a tomar una foto. Chao, profe. Chao. Chao. Pero me salió bien la foto. Chao. Chao, tío. Chao, tío. Bueno, niños, Que esté bien. como les digo, ahora les voy a enviar una foto de la pizarra al grupo, ¿ya? Así que ahí van a tener por lo menos ese apunte. ¿Ya? No puedes dejarme. Ahí está, chicos. Enviada a su grupo. Un gusto verlos y nosotros nos vemos el próximo viernes, ¿vale? Bueno, tío. Un gusto verlos. Muchas gracias por su participación, a los que leen, a los que están ahí, a los que prenden su camarita. Muchas gracias, Nayeret. Muchas gracias, Joaquín, sobre todo, a ambos que siempre están ahí. Tío, ¿son las 3 preguntas de la página 91? No, solamente la 1 y la 3. ¿Ya? Más dudas, más preguntas, chicos. Recordarles que se pongan al día en las otras asignaturas también. ¿Ya? Tío, ¿cuántos son máximo de trabajo para entregar? O sea, máximo. Mínimo sería, ¿no? Sí, mínimo. Asegúrate por lo menos que tengas unos 2 por asignatura. Ah, ya. ¿Ya? Si no tienes ninguno, por lo menos 1. Pero si ya tienes 1, que sean 2. ¿Ya? Ya. Chao, Nico. O Alexis. Chao, tío. Chao. Chao, Nos tío. vemos. ¿Cuándo tenemos clases? El próximo viernes. Ah, ya. Chao, tío. Chao. ¿Cómo has andado, Margaret?
Bien, ¿y usted? Chao, tío. Bien. Ay, chao, Joaco. ¿Te has puesto al día un poco? Sí, sí. Ya, qué bien, qué bueno. Cualquier cosa acá estamos, ¿vale? Ok, Chao. chao.